Bienvenidos a Subtextos una vez más. Recuerden que este programa, bueno, pues usa el cine un poco para hablar de otras cosas que no tienen algo que ver o un poco o mucho que ver con el cine. Pues bueno, en esta ocasión me acompaña el profesor Alejandro Díaz. Hola, hola, ¿cómo están? Yo encantado de estar acá con ustedes. Perfecto. Y bueno, como ustedes ya vieron seguramente en el título de este episodio, pues el tema o la película de la que vamos a hablar el día de hoy es El Séptimo Sello, ¿no? Y queda muy ad hoc Sí, sí. para estas fechas. Es Día de Todos los Santos, incluso la película se desarrolla en días cercanos a este evento. Y pues bueno, a grandes rasgos, ¿no? La película se estrenó en 1957. El director es uno de los directores que más marcaron eh, huella en el cine a nivel mundial. De hecho, bueno, muchos dicen que es el último existencialista. Se llama Ingmar Sí. Bergman. Y pues entre los protagonistas encontramos a Max von Sydow, que es también un referente para la actuación. Su última actuación pues fue en Star Wars, Sí, sí, en sí. El Despertar de la Fuerza. Y Exacto. Y fue Benit, el padre Merrin, ¿no? exacto, el Lo padre Merrin. recordamos todo por ser el padre Merrin. El poder de Cristo te lo Sí, ordena. sí, sí. Y Benit Ekerot, ¿no? Que es la muerte. La muerte. Y bueno, como también parte importante, esta película ganó el premio del jurado, el premio especial del jurado en Cannes en 1957. Y pues, bueno, la película trata acerca de Antonius Block, un caballero que está regresando de las cruzadas y se encuentra con que su tierra está siendo acechada por el fantasma de la peste negra, ¿no? Esta epidemia que azotó toda Europa y Asia y África desde el siglo XI, XII, Sí. más o menos. Y tuvo rebrotes, ahora que están de moda los rebrotes, para que Ah, vayamos sí. dimensionando, tuvo rebrotes prácticamente hasta el siglo XVII. No, Es decir, la peste no abandonó Europa durante prácticamente 12 siglos. Es una cosa impresionante. y todavía por junio, julio estaban diciendo que había un rebrote de peste, ¿no? Junio, julio de este año, ¿no? Sí, sí, ahora sa- en Oriente, también en China, ¿no? exacto, Sí, salió un sí, sí. rebrote de peste negra. Entonces Ahí está, pues ahí sí, está lo que nos espera con el COVID, ¿no? sí. Y pues en este viaje que hace este caballero hacia su casa, pues se encuentra con la muerte. Y en un intento por aplazar el destino final, pues reta a la muerte, el caballero, a un juego de ajedrez, ¿no? Pues ese es como a grandes rasgos la trama de esta película. Y pues bueno, el primer tema creo que sería importante. Vamos a ir hilando un poco a poco, pero es hablar un poco del cine sueco y este aire existencialista que tienen todas estas películas, ¿no? Sí, El cine sueco tiene que ver también con, o sea, está como muy conectado a esta tradición luterana. Suecia fue como de los países en los que más se arraigó el luteranismo o esta forma religiosa. ujú, Y pues a final de cuentas, uno de sus exponentes más grandes a nivel filosófico pues es Soren Kierkegaard, ¿no? sí. Y pues todo, ¿no? Desde Bergman hasta von Trier y pasando por también unos rastros que deja el cine estadounidense luterano en estos lugares como más luteranos, pues también se ven muy cargados de este existencialismo. Que está presente incluso este luteranismo en películas, a lo mejor no tan demandantes filosóficamente, pero más gozosas, podríamos decir. Yo me estaba acordando hace ratito del Festín de Babette, Ok, sí, sí. que justo lo que nos está mostrando es cómo en una época tan cercana, por decirlo en nosotros, porque claro, vamos a hablar de la Edad Media, eh, que en la Edad Media no hay luteranismo, pero bueno, ahorita vamos a ver eso. Pero vemos cómo ya hasta una fecha tan cercana como finales del siglo XIX, la presencia del luteranismo sigue siendo sumamente densa, ¿no? Termina imponiendo ahí una densidad histórica, una carga sobre los habitantes de estas zonas del mundo que además se ve eh, potenciada por las propias características climáticas del lugar que luego suelen ser bastante exigentes, ¿no? Sí, no es al azar, ¿no? Que también el Festín de Babette esté lleno de este existencialismo, pues porque a final de cuentas Gabriel Axel pues es danés, Sí, ¿no? exacto, sí, Que está también al lado de Suecia y pues sí.
pues se comparten toda esta ideología, ¿no? Ujú. Pues al final de cuentas esta película no deja de estar cargada del existencialismo propio de Kierkegaard, y que después repetiría en otros filósofos, ¿no? Ya del siglo XX, como Sartre. Ujú. Y bueno, esta filosofía existencialista pues nos dice que, bueno, que podemos retomar a partir de Ingmar Bergman, es que la libertad del ser humano le permite indagar sobre la muerte y la finitud del mismo, ¿no? Así es. O sea, es tan libre el ser humano que puede darse ese espacio para dudar o para tener curiosidad, ¿no? Sobre qué hay después de la muerte, que es lo que hace Antonius Bloch, ¿no? Claro, yo te lo confesaba hace un ratito, yo desconozco la obra de Kierkegaard, nunca me llamó la atención y nunca le entré, pero conozco el existencialismo francés, que evidentemente parte de justo desmarcarse de Kierkegaard, en el sentido de que, dice Sartre, el existencialismo en el siglo XX es un existencialismo ateo, ¿no? Sí, Eh, pero eso no implica que las preguntas espirituales estén exentas de participar en este planteamiento existencialista. Más adelante, si quieres, lo platicamos un poquito más, claro, ¿no? claro, claro. Sí. Sí, y a final de cuentas este cine de Bergman aborda en específico, bueno, no solamente el séptimo sello, ¿no? Sino películas como Persona o como Claro, sí. Delitos y Susurros abordan este tema existencialista en cuanto al ser, la trascendencia y todo eso, ¿no? Sí, e incluso en Fresas Salvajes creo que también está presente por ahí, pero bueno. Sí, Ujú. sí. Creo que en el séptimo sello podemos ver dos tipos de cómo abordar la existencia del ser humano, ¿no? Ujú. Por un lado vemos al protagonista, que es este caballero llamado Antonius Bloch, que, Sí, que está atormentado, ¿no? Y sufre una existencia trágica. Sus, todo su relato dentro de la historia está lleno de sentimientos de angustia, de temor, de riesgo y de desesperación, ¿no? De no saber qué hay después de la vida. Y por otra parte tenemos otros personajes que son estos juglares, sí, que afrontan un modo de vida, un modo de existir completamente diferente al de Bloch, ¿no? Estos juglares piensan en un modo realizable de la vida, ¿no? Por muy difícil que les sea, ¿no? Ellos son claro, pobres, ellos andan de pueblo en pueblo con el fantasma de la peste acechando sobre ellos, así es. y pues en ellos hay vida, ¿no? Tan vida hay que tienen un hijo. Sí, el miedo, decías tú ahorita, ¿el miedo a qué? Habría que preguntarse a qué, o sea, ¿qué es lo que provoca tanta angustia en un personaje como, como este cruzado? Que no hay que perder de vista eso, es decir, Block junto con su escudero Jones están regresando de la última cruzada, es decir, vienen de pelear contra los infieles, tratando de recuperar Tierra Santa, lo que Sí. ya nos estaría marcando ahí que hay, al parecer, cuando menos, hay un objetivo de vida, ¿no? Ujú. Eh, y que además han estado sometidos a constantes riesgos. O sea, vivir la guerra, además en un territorio que es desconocido para ti, pues implica justamente riesgos. Y sin embargo, eso no los ha vacunado, por decirlo de alguna manera, contra el miedo, o al menos a Block, ¿no? Block sigue angustiado todo el tiempo y habría que preguntarse a qué es a lo que le teme. Y lo dices tú muy bien, el vacío, ¿no? Sí, evidentemente hay un temor a la peste que es omnipresente y está, yo te decía hace rato, incluso podríamos, o al menos yo quiero entender el personaje de la muerte como una personificación de la propia peste, es decir, la muerte está identificada con la peste, esa los está poniendo en riesgo a todos como colectivo. Y evidentemente hay un miedo a la muerte, pero habría que tratar de rascarlo un poquito más acerca de qué es lo que provoca este miedo a la muerte, es decir, en realidad a qué le teme Block. Uno Pues, podría pensar ajá. que, perdón, que Sí, sí, sí. un hombre que viene de la guerra no le teme a la muerte violenta o no le teme a la muerte per se, sino que hay algo más, ¿no? Sí, sí, el temor principal que tiene Antonius Bloch no es a la muerte en sí, sino a Ujú. lo que hay después, Exacto, ¿no? Justo este vacío, ¿no? El temor a que no haya nada. exacto. Justo es eso, ¿no? Ahí hay un temor bien identificado, es el temor al vacío. O sea, ¿qué me voy a encontrar una vez que el cuerpo muera? Y ahí Block se está mostrando como un personaje sumamente moderno, ¿no? Sí,
paradójicamente. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que, tal como nos han contado la historia de la Edad Media, este tipo de inquietudes no deberían de ser propias de un caballero medieval, porque el caballero medieval, sobre todo un caballero medieval que ha estado en las cruzadas peleando contra los infieles, convencido de que su guerra es justa, tendrá la convicción de que en el momento en el que muera, pues habrá dos opciones. Si fue justo, irá al cielo; si no fue justo, irá al infierno por la eternidad. Exacto, sí. Pero no se plantea la posibilidad de que no haya nada después. Es decir, una persona de fe debería tener la seguridad de qué es lo que viene después, ¿no? Y Block no tiene esa seguridad. Exactamente, ¿no? Antonius Block no tiene esta seguridad y para resarcir un poco este miedo, Ujú. decide acercarse, ¿no? Bueno, se acerca en algún punto de la película, en algunos de los puntos de la película, se acerca tanto a Dios Ajá. como al mismísimo demonio, ¿no? Para que le den Sí. respuesta sobre qué hay ahí, porque ninguna persona terrenal le puede dar una respuesta, entonces decide subir como al siguiente nivel y preguntarle, ¿no? A Dios Ujú. y al demonio, pues, qué hay después. Y pues lo que más pone en este via crucis existencial a Block, pues es que ninguno de los dos le responde. Exacto, es el famoso silencio de Dios, que en este caso también, como bien lo dices tú, sería el silencio del diablo, ¿sí? ¿Sí? Y ante ese silencio, quien no guarda silencio, paradójicamente, es la muerte. Con la muerte sí hay diálogo, Sí, sí, ¿sí? hasta juega con ella, ¿no? Digo, Exacto. Y este elemento de la partida de ajedrez no es banal. Creo que es clave para entender todo el planteamiento que está haciendo Bergman, ¿no? ujú, La muerte le dice a Block: llegó tu momento, vine por ti. Y Block le dice: te he estado esperando. Es decir, es un hombre que viene de la guerra, no es ingenuo, vamos, sabe que la muerte va a llegar por él en cualquier momento. Incluso dice: te estaba esperando. Pero sí, aquí habría que preguntarnos la razón de la prórroga, porque Block pide una prórroga. Le dice a la muerte: dame un tiempo más. sí, Pero ¿para qué quiere un tiempo más? El tiempo que dure la partida de ajedrez, porque justamente es eso. Dice: dame el tiempo de una partida de ajedrez. Yo sé que tú eres buena jugadora. La muerte le pregunta: ¿cómo lo sabes? Pues a través de el arte, ¿no? Hay pinturas y hay canciones que te muestran como gran jugador de ajedrez, y yo ajá, quiero demostrarte que soy mejor jugador que tú. exacto. Y bueno, vamos a tocar un poco más adelante, un poco lo que es las pinturas y la influencia que tuvieron para, no solo para, bueno, sí, para Ingmar Bergman, para hacer Ujú. este séptimo sello. Bueno, una de las respuestas que le da es pues porque quiero hacer algo, ¿no? Exacto. Esa es la gran pregunta. Es decir, entonces, ¿tiene miedo a la muerte? ¿O tiene miedo al vacío que viene después de la muerte, porque no está convencido de que haya esta vida eterna? ¿O le tiene miedo al vacío de la vida? A la intrascendencia también. Exacto, sí. Porque a final de cuentas, para Antonius Bloch, pareciera, ¿no? Que el ir a las cruzadas y batirse en duelo para recuperar un territorio, pues no fue suficiente. No es suficiente. Está insatisfecho. Es decir, no ha logrado satisfacer esa necesidad que es encontrarle sentido a la vida. Lo dices muy bien. Incluso el hecho de tener al parecer, un objetivo claro, que es pelear en un bando, en una guerra, además en un bando representando lo máximo que se podría representar para un creyente, que es la Exacto, fe, sí, no le alcanza para darle sentido a su vida. Bloch es un agnóstico, sí, definitivamente. Y ¿no? pues a final de cuentas, mientras dura esta partida de ajedrez que Antonius Bloch trata por todos los medios de alargarla lo más posible, porque pues sabe, ¿no? Que a final de cuentas la muerte le va a ganar. Sí, Él sabe que va a morir, ¿no? Lo único sí. que quiere es darse tiempo para hacer algo importante de su vida, en su vida, Ujú. algo trascendente más allá de lo que ya hizo. Y pues usa este tiempo pues para buscar eso, ¿no? La trascendencia. Sí, Y pues justo parece encontrarla en estos juglares, ¿no? exacto, sí. Que, En tratar de protegerlos a ellos de la muerte, ¿no? exacto, ¿no? Y al final de cuentas, adelantándonos un poco la película, lo que hace Antonius Bloch y por lo que decide ya terminar esta partida, pues es salvar a los juglares de la muerte, a esta familia, que bueno, de la familia misma podemos sacar una alegoría a la Sagrada Familia, ¿no? Sí, 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 por los propios nombres, ¿no? Jobs, que es José, y Mía, que es María, aunque el nombre del niño no checa, pero evidentemente ahí es una alegoría a la Sagrada Familia, tienes toda la razón. Exacto, ¿no? Y también queda esta alegoría de que salvó a esta Sagrada Familia de la muerte, ¿no? De la Sí, muerte y de la peste, por lo tanto, volviendo también a otra alegoría que es la que hablabas tú, de ver la muerte como la peste,
¿no? Sí, sí, sí. Entonces, justo lo que busca el hombre moderno en el personaje de Antonius Block es la trascendencia, ¿no? Los méritos individuales que lo lleven a la inmortalidad, no la inmortalidad carnal, sino a la inmortalidad del pensamiento, tal vez, ¿no? Claro, aunque ahí me surgieron algunas reflexiones que ahorita te las comparto, ¿no? Ok, Eh, digo, no hay que rascarle demasiado para darse cuenta que Antonius Block es un alter ego de Bergman. Y que definitivamente. Bergman en la película lo que está haciendo es justamente exponer o plantear las propias dudas existenciales con las que él está viviendo. En una época que además no hay que perderlo de vista, es una época marcada por un lado justamente por el vacío, Pues la ¿no? posguerra, ¿no? El periodo de la Exacto, posguerra, que hay una crisis existencial horrible, pues porque de un lado tienes este mundo que hubo de crueldad y de claro. inhumanismo, y por de enfrente tienes el miedo a la guerra nuclear, ¿no? Exactamente, o sea, vienes de vivir lo que diría Hobsbawm, el siglo de la barbarie, ¿no? Sí. Pero además tienes, como tú bien lo dices, tienes por delante que la barbarie no se ha terminado, es decir, está iniciando la Guerra Fría, está iniciando el miedo nuclear, ¿no? Ujú. Este miedo nuclear que en la película parece estar identificado con esta peste, es decir, esta muerte que nos amenaza a todos, pero además que está cargada de incertidumbre. Está ahí, pero no es seguro que nos vaya a matar, ¿no? Sí, sí, y volviendo a esta representación que hace Ingmar Bergman de él mismo a través de Antonius Block, pues podemos ver también pues toda volvemos a lo mismo, ¿no? La tradición luterana con la que creció. Al final de cuentas, Ingmar Bergman era hijo de un pastor luterano, ¿no? Súper Sí, súper estricto, que el mismo Bergman cuenta que lo llevaba a ver estas iglesias viejas en Estocolmo, ujú, llenas de estos grandes artes medievales, en los cuales veía la muerte, ¿no? A la sí, muerte sí, sí. danzar, que es justamente una de las imágenes más, yo creo que importantes dentro de la película, ¿no? Es fabulosa, ¿no? Ese final es fabuloso porque además el contraste, el uso del blanco y negro, pero además este contraste de las figuras bailando encima de una colina, Sí, e- es, eh, es muy poderosa la imagen, ¿no? Y sí, evidentemente tiene que ver, justo lo decías tú, con la influencia que tiene el arte o las representaciones pictóricas en el cine de Bergman y la influencia que tiene la religión, aunque también aquí hay que decirlo, evidentemente no podía plantearlo en un contexto luterano porque el luteranismo no existe en la Edad Media. exacto. Pero sí es bien interesante ver cómo Bergman todo el tiempo está utilizando el crucifijo que no es Ujú. luterano, los luteranos iconoclastas no lo utilizan, los católicos sí, y parece ser que a Bergman el uso del crucifijo lo llena también de angustia, ¿no? Aparece en toda la película constantemente, Sí, incluso la bruja que va a ser quemada parece que va a ser también crucificada. Los crucificado. flagelantes traen por ahí también otro crucifijo. Es decir, toda esta angustia existencial que está sintiendo Bergman que está sintiendo Bloch, perdón, y que siente Bergman Sí, claramente, eh, es una angustia que tiene que ver con una pregunta metafísica, pero es una pregunta acerca de la existencia de Dios y el silencio de Dios y la oposición que además también es propia de la Edad Media, la oposición o el conflicto o la relación tensa entre fe y razón. Lo digo por lo siguiente, evidentemente los diálogos y los monólogos en la película son geniales, es decir, Bergman como guionista también era fantástico y descansa, el peso de la película descansa en estos diálogos. En alguno de los diálogos en esta escena que es poderosísima de Block confesándose, entrando a una iglesia lúgubre, oscura, y confesándose, y además confesándose no ante un sacerdote, sino ante la propia muerte, aunque él no lo sabe, no se ha dado cuenta, se da cuenta hasta el final porque la muerte se revela, sí, él le dice, ¿qué sentido tiene que tener una fe sin evidencia? Algo así le dice. sí, sí, sí. Dice, Dios me pide que crea en Él sin mostrarse, guardando este silencio. Ese es un planteamiento completamente racional. Es un planteamiento teológico
pero que se hace desde la razón, Sí, casi desde el aparato científico, ¿no? Si no desde el tengo, empirismo, claro, sí, si no tengo nada que ver, pues cómo voy a creer, ¿no? exacto, sí, Volvemos otra vez a Descartes, ¿no? Si no lo veo, ¿cómo existe? sí, ¿No? exacto, sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, justamente, y volvemos a lo mismo, ¿no? Digo, hay que obviar un poco los anacronismos que usa Bergman, como este Ujú. del luteranismo. Digo, la peste y el regreso de las cruzadas no se dieron en el mismo contexto, mientras la peste se generaba en, como dije, en el siglo XII, siglo XIII. Ujú. eh, el regreso, el fin de las cruzadas es a finales de los 1200, ¿no? Sí. Entonces hay que ver un poco estos anacronismos que usa Anacronismo, Bergman. pero que sirven para terminar haciendo esta S- alegoría. Lo que le interesa es la Sí, alegoría, sí, sí, definitivamente, ¿no? A final de sí, cuentas lo que hace Bergman es un poco catártico, ¿no? sí, sí, pues sí, El hablar de sus propias dudas existenciales y explayarlas en un rollo de cine, ¿no? sí. Me parece incluso que por momentos hay crítica hacia aquellos que buscan a Dios solamente cuando, en situaciones contingentes, por decirlo de alguna manera. La actitud de Block hacia los flagelantes, por ejemplo, ¿no? Eh, Que esa escena es bellísima, ¿no? sí, es bellísima y es poderosísima, pero también es terrible, ¿no? Sí, 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 tú. sí, porque al final de cuentas es como esa escena creo que está llena de mucho contraste, ¿no? Porque después de ver a los juglares en este acto como humorístico, Ujú. eh, arlequinesco, por así Vestidos de decirlo, blanco, además todo es luminoso, y sí, luego viene toda esta escena en vienen, penumbra, así, en viene tenebra. este desfile de flagelantes, Sí. de un pareciera que es un via crucis, ¿no? Porque hasta hay una cruz, hay monjes, hay personas que se están flagelando. Claro, y estos flagelantes lo que están pidiendo es la intervención divina para salvarlos de la peste, y parece que eso es lo que reprueba Bloch, es decir, que solamente ante esa situación contingente se apele a la fe, cuando pareciera que apelar a la fe tendría que ser una cuestión continua, Exacto. constante, pero razonada también, ¿no? Que al final de cuentas es lo que hace Block, ¿no? Sí, Justo estas preguntas, ¿no? O sea, yo voy a creer en Dios, pero pues que me dé algo a cambio, ¿no? Que es una exacto. respuesta ante esta incertidumbre, ¿no? Parece una espiritualidad secular la de Bloch, es decir, pareciera que la santidad o lo espiritual están en este mundo y no en el otro, deben estar en este mundo y deben de tener un fundamento racional, lo cual pues evidentemente lo va a llevar a más desasosiego y a más desazón porque no lo va a encontrar, ¿no? ¿Qué pasa qué pasa con la actitud de Bloch en comparación con otros personajes? Ya Ok, mencionabas tú por ahí a Jones, ¿no? claro. Sí, a final de cuentas, lo que hace, bueno, la diferencia entre Antonius Block es que, volvemos a lo mismo, tiene esta existencia trágica, siempre preguntándose cuál es qué hay después del fin. Y la actitud de Jones pues es más cínica, nihilista podríamos decirla, pues porque él no se preocupa, él creo que es, bueno, creo que su dicho podría ser vivir el ahora, Sí. pues porque todo lo que a su caballero, al que le carga el escudo, pues le afecta, pues pareciera que ¿no? Mientras incluso pareciera que la peste negra no le causa ninguna preocupación, ¿no? Ujú. Sí, no, no hay temor ahí. No hay ningún temor, no hay ningún temor cuando ve que la mujer acusada de herejía está siendo pues quemada, ¿no? Ajá. Mientras Antonius Block tenía este rostro desfigurado, mientras buscando una respuesta en los ojos o en la cara de esta mujer, pues Jones le está diciendo pues, que no hay nada que buscar, que podría ser un pensamiento un poco más cínico acerca de la existencia. Sí, sí, sí. Pareciera incluso que hay cierta burla de parte del escudero hacia su caballero, ¿no? Es decir, no puede lograr entender qué es lo que le angustia tanto, ¿no? Y Jones también es salvador, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. muy a su forma, ¿no? Porque, por decir, él salva también al juglar, ¿no? De Lo ser salva de que sea, porque ahí introducimos otro personaje que es bien interesante, aunque sale un par de veces, que es el personaje de Raval, ¿no? Exacto. ¿Por qué es interesante? Porque otra vez vienen ahí las preocupaciones de Bergman trasladadas a la película. Raval es el teólogo o el ex teólogo convertido en ladrón, Sí, ¿no?
Es decir, el especialista en cuestiones de la fe, el que nos debería de proveer a los demás de respuestas a estas cavilaciones metafísicas, ha abandonado por completo esa responsabilidad y ahora se dedica al robo, ¿no? Sí, En una escena quiere matar o al menos quiere asusar a los asistentes a la taberna para que maten al juglar. a Hay en jugar. otra escena donde quiere violar a una chica, que Jones también termina salvando a la chica. Es decir, es un miserable, ¿no? Ujú, sí. Es decir, sí, Sí, y a final de cuentas lo que hace Jones también es generar esta trascendencia, ¿no? Porque claro, pues salva la vida de otras cuantas personas, ¿no? También genera una solución al problema entre el herrero y el juglar, ¿no? El otro juglar, que ahorita no me acuerdo su nombre, ajá. que es pues, el juglar se roba a la esposa del herrero y el herrero va con ganas de matarlo, ¿no? Que ahí Bergman incluso se da tiempo de meter un toque cómico en la película, Sí, ¿no? e imagino que lo hace con dos propósitos, ¿no? También el hecho de darse cuenta él mismo en esta catarsis que hace de que no toda la vida es trágica, No, y pues también un poco desde el punto de vista argumental, pues de dar un descanso, ¿no? Porque si no, claro, si de por sí la película es un tanto cuanto pesada para exacto, asimilar, sí. pues sin estos tintes cómicos, sin estos lo que le llamarían el comic relief, pues no. Y de que hay de tragedias a tragedias, ¿no? Es decir, Sí, uno podría poner en la balanza, ¿qué es peor? ¿Que la vida no tenga sentido o que tu mujer te ponga el cuerno con un juglar, sí, ¿no? no, incluso el herrero, ¿no? Se preocupa más Sí, sí, porque le roben a su esposa que exacto, por la peste, ¿no? Por la misma peste sí. que estás echando toda Europa. Entonces creo que también juega Ingmar Bergman con todos estos dualidades, ¿no? O Y me estos. parece que además de que juegan, no es, o sea, nada es banal en Bergman, ¿no? Porque al final el herrero termina perdonando a la esposa cuando la esposa termina decepcionándose del juglar, ¿no? Sí, De lo que nos está hablando ahí es finalmente de aquello que le hace falta a Block, creo yo. Esta es una interpretación personal. A ok. Block lo que le hace falta es relaciones con otros seres humanos. Pues sí, porque Está solo en el mundo. sí, sí, a final de cuentas él se va solo a las cruzadas, ¿no? Si, habremos de ver cuáles eran las relaciones que había entre los caballeros y sus escuderos, pero pues obviamente era meramente servicial, ¿no? Y formales, claro. Y al final, Block regresa a su casa y regresa con su esposa y jamás ves un gesto de amor o de ternura entre ellos. Y él mismo lo decía, ¿no? Seguramente cuando llegue a mi casa no va a estar ella. Ajá. Él estaba convencido de que estaba solo en el mundo y regresa eh, funcionando como si lo estuviera. Es decir, no hay vida de pareja ahí. Sí, Sigue estando solo. Para efectos prácticos sigue estando solo. sí, le sorprende un poco que esté ahí, pero pues le sorprende más por el hecho de que también va a morir, ¿no? No por el hecho Exacto. de que tenga este aliciente de que su afecto amoroso va a estar ahí, ¿no? Sino no solamente de que va a morir alguien cercano a él también. Así Y es. pues justo hablemos de eso, ¿no? Esta alegoría que hace Bergman de la muerte y la peste, ¿no? Ujú. Que dijo, lo estamos viviendo en este siglo XXI, en este 2020, pues que tenemos una peste, ¿no? Una peste Sí, encima, así es. pues que afortunadamente, hasta el momento, digo, la peste duró que más de 100 años, un poco No, menos, duró siglos, es lo que te digo, duró la siglos, peste, ¿no? los europeos no se lograron librar de la peste en realidad hasta prácticamente el siglo XVII, una vez que hay los avances científicos como para empezar a establecer medidas higiénicas, eh, hasta hizo falta que se empezaran a desarrollar teorías que plantearan la posible existencia de microorganismos y entonces tomar medidas contra los microorganismos. Mientras eso no se supo, no había manera de luchar contra la peste. La única manera era, qué paradójico, la sana distancia, ¿no? Aunque no se sabía por qué, es decir, de lo único que había era un conocimiento empírico. Si te acercas, te puedes contagiar, Sí, sí, ¿no? y creo que fue recurrente, ¿no? En varias pestes, ¿no? La peste italiana, ¿no? Que también Sí, fue donde se dieron a conocer estas máscaras de los doctores, sí, 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 pues sí, también una vía sana distancia, ¿no? Porque el pico este, pues aunque ellos no lo claro, sabían, pues era para tener una sana distancia, pues con los demás, ¿no? así es. Y a final de cuentas, digo, volvemos a lo mismo, estamos viendo una peste que a final de cuentas, la peste negra, pues acabó con algo así como un tercio de la población de Europa en Sí, ese sí, sí, momento. sí. Afortunadamente, hasta el momento, esta peste que tenemos, este COVID. Aquí lo interesante es justo, cuando empezó el confinamiento, mi pareja y yo dijimos, vamos a ponernos
Yo sé que hay mucho morbo en ello, pero bueno, hay que ponernos a ver películas de epidemias, ¿no? Y curiosamente la primera que elegimos fue esta, ¿no? Ok, Y vimos que o sea, el espectro fue amplio, es decir, vimos desde Contagio hasta El Ángel Exterminador de Buñuel, es decir, ok. no tuvimos límites acerca Sí, de sí, lo que sí. veíamos, pero curiosamente la que elegimos para ver primero fue esta porque creo yo, que nos está enfrentando, o que lo que podemos ver en la película sirve para la situación en la que estamos ahora. Es decir, Sí. ¿cómo nos posicionamos ante una amenaza como esta? ¿Cómo ¿Cómo nos, afrontamos, no? sí, cómo nos posicionamos individualmente, pero sobre todo cómo nos posicionamos colectivamente ante la amenaza de la muerte? De una muerte que, ojo, puede provenir de tu más cercano, Sí. ¿no? No, y vamos a seguir un poco más el viaje, ¿no? El existencialismo que tiene Antonius Bloch sobre qué hay después de la muerte, podemos Ujú. traducirlo al siglo XXI y afrontar este existencialismo de qué va a haber después o qué va a haber después, ¿no? ¿Qué viene? O ¿Qué sea, viene, no? sí, ¿Cuál va a ¿cómo ser, va a ser la nueva normalidad? ¿No? exacto, ¿no? Justo eso iba, Sí, ¿no? ¿Cuál va a ser la nueva normalidad? Si va a haber una sí, nueva normalidad. O sea, seguramente sí, podemos hablar mucho al respecto de los estados opresores y todo eso, que también da un poco de miedo a nivel existencialista. Pero pues también, ¿no? Las relaciones, cómo van a ser, el modo de vida, cómo va a ser todo eso que en algún momento también pudo haberse preguntado a alguna persona, o pudo o no haberse preguntado a una persona del siglo XIII o el siglo XII, por supuesto. pues no las hacemos nosotros, ¿no? Entonces las dudas siempre han sido las mismas, ¿no? Sí, ¿Qué hay después de esto? ¿No? ¿Cuál es el paso sí, que sigue? completamente de acuerdo contigo. Y yo insisto, aquí lo importante es que esto nos pueda llevar a una reflexión acerca de cómo nos posicionamos, porque uno escucha tantas cosas que termina, al menos a mí me pasa, termino teniendo más miedo de cómo afrontamos el problema que del problema mismo. ¿Sí? Es decir, cuando yo empiezo a escuchar cosas como pongan toque de queda, multen a la gente o metan en la cárcel a la gente que no trae cubrebocas, me pregunto, ¿cómo nos estamos relacionando con el otro humano, con, con mi vecino? ¿Cómo me estoy relacionando? Vamos, vamos a tomar el lenguaje religioso de Bergman, ¿cómo me relaciono con mi prójimo? ¿Sí? ¿No? Que claro, yo puedo entender que vea en el prójimo la fuente de la muerte, del miedo, en este caso. Hay un error, creo que es terriblemente erróneo enfocarlo de esa manera, porque justo lo que termina, al menos interpreto yo, mostrando Bergman, es que si hay luz al final del túnel, esa luz al final del túnel está en la En comunidad, la comunión, ¿sí? ¿sí? Sí, en la comunión y ahorita como relato personal, ayer o antier salió este tráiler, ¿no? De la nueva película de Michael Bay. No sé si lo viste. No, no. Que es una película ya de pandemia, de esta pandemia, ¿no? Porque en el tráiler dicen que el COVID ya mutó 3 veces, ya no es Fua. COVID, ya no es COVID-19, ya es COVID-23 y No, no, no. la cuarentena dura hasta el 2024 o algo así. Vaya. Y justo son este tipo de relatos y de narrativas las que hacen que nos volvamos un poco más como Antonius Bloch, ¿no? Que es pesimista en cuanto al futuro. Sí, es pesimista, sí. Y justo a lo que podemos ir es, hay dos formas de ver esta pandemia, ¿no? Cualquier pandemia y cualquier suceso a nivel mundial, o somos Antonius Bloch o somos unos Jones, ¿no? Claro, O somos unos juglares. exacto, es justo lo que iba, o sea, debe de haber un punto medio, creo yo, es decir, no, ni el cinismo total de Jones, ¿Sí? ni la angustia total del agnóstico Bloch, que creo yo, insisto en esta idea de que es el alter ego de Bergman, porque si en este caso Bloch pierde la partida ante la muerte, al parecer Bergman pierde su búsqueda de sentido. Es decir, termina concluyendo que no hay sentido en la vida porque Dios guarda silencio y por lo tanto pareciera que se tira al pesimismo total. ¿Sí? Hay un punto medio. El punto medio es esta sagrada familia de la que si quieres ahorita volvemos sobre ella, ¿no? Sí, sí, bueno, ya si quieres ya entramos justo de lleno a ellas, ¿no? Porque a final de cuentas esta Sagrada Familia está iluminada de cierta manera, ¿no? Claro. A final de cuentas el juglar tiene estas visiones, ¿no? Sobre María, Ajá. ve incluso a la muerte jugando con Block. Sí, sí, sí. Entonces también es
es ver también como la divinidad dentro de esa familia y la salvación, al final de Pero cuentas. sí, e insisto que ahí la salvación está en la simplicidad, Ujú. ¿no? No no en el cinismo completo de Jones, pero tampoco en la angustia total de Block. Una vida simple, que simple no quiere decir vacía, ojo con eso. Yo me hacía la pregunta ya cuando estaba haciendo las notas y estaba pensando un poquito en lo que íbamos a platicar hoy. Eh, cuando, cuando Block le pide la prórroga, la muerte, cuando le dice juguemos esta partida, ¿qué es lo que quiere perpetuar? Porque uno podría irse con la respuesta fácil y decir, lo que quiere es pues simplemente perpetuar la vida, salvarse de la muerte por un ratito más, pero no le gusta su vida. Sí, Es ¿no? un hecho que no le gusta su vida, lo dice claramente. Entonces, por qué querría él prolongar o alargar algo que le es tan insatisfactorio? ¿Sí? Si su vida ha sido vacía, como él mismo lo dice, ¿sí? ¿No sería peor? Porque además lo que le angustia es el vacío existencial, es decir, no sabe si hay cielo o hay infierno después de la muerte. Pero entonces, yo me pregunto, si su vida fue vacía, ¿qué es lo que quiere perpetuar? ¿Qué se quiere llevar a la eternidad? ¿Esa vida vacía? Es decir, la conciencia de que vivió una vida vacía lo va a perseguir por la eternidad. ¿No sería mejor la nada que eso? Pues sí, eso es una cuestionante, ¿no? A final de cuentas, también nos podría dar a entender ahí que Antonius Block, a final de cuentas, sí cree que hay algo después de la muerte. Él quiere creer, pero no tiene evidencia. Y pues justo al querer creer, pues dice, es el clásico, ¿y si sí? Y si sí, pero En- y si no, claro. Pero Entonces, otra vez, yo me pregunto, ¿y si sí? justo, ¿no? Y entonces ahí vamos al, ¿y si sí? Pues es trascender, ¿no? Pero vas a trascender, es decir, te vas a llevar a la eternidad la conciencia de una vida vacía. Es terrible. Sí, Si te pones a pensarlo, de verdad es terrible. Pareciera que la conciencia es una aberración, es un castigo. El ser consciente es terrible. Bienaventurados los animales que no tienen conciencia, ¿no? No tienen que sí, vivir con estas cavilaciones metafísicas. afortunadamente. Sí, ¿no? Ahora, me estoy poniendo demasiado intenso, lo sé, pero bueno. Vamos entonces a un elemento más, si me permites tú, Sí, claro, de claro, esto que adelante. hablamos del existencialismo, ¿no? Yo insisto en que no conozco la obra de Kierkegaard, pero sé que es un existencialismo que parte desde una postura de fe creyente, es cristiano. Pero Claro. sí conozco un poco más la postura de Sartre y el existencialismo ateo, que lo que plantea es que el hombre está condenado a ser libre. Él vive la libertad como una condena. Es en este planteamiento de que en el ser humano la existencia es previa a la esencia. El ser humano es un ser que está en el mundo sin un fin, sin un sentido definido, sino que está condenado a existir y a tomar decisiones, a ser libre y a construirse su esencia a través de estas decisiones que toma, esta libertad. Ujú. Pero no le quise dar tanto por el lado sartreano, sino que pensé un poco más en cómo plantea a Camus la cuestión del existencialismo. Ok. Y el pensar en Camus me llevó a pensar en la peste y fíjate cómo todo termina siendo ahí Todo es un ciclo. exacto, un tremendo ciclo, ¿no? En la peste lo que Camus plantea es una angustia existencial ante una epidemia, otra vez. Una epidemia que, ojo, en el siglo XX sucede dentro de una ciudad medieval, fíjate cómo todo se Se conecta, ¿no? conecta. Una ciudad medieval que tiene que ser cerrada, la gente se tiene que recluir ante el miedo a la peste, a la enfermedad. Pero Camilo lo que está planteando es lo siguiente. La existencia es absurda. La vida no tiene sentido. Pero saberlo, darse cuenta de ello, nos libera. Nos libera y nos plantea ante la posibilidad de tomar decisiones. Camus diría, nos plantea la posibilidad de la elección. La Sí. libertad es elección. Y entonces aquí dice, hay dos caminos. Uno sería, si de verdad este vacío de la existencia, esta falta de sentido de la existencia me abruma tanto, como sería el caso de Antonius Block, ¿por qué no me suicido? ¿No?
Y uno se podría preguntar por qué demonios Antonius Block no se suicida. Claro, la respuesta sería otra vez porque no tiene seguridad de qué se va a encontrar Y después, porque no ¿no? habría película. Evidentemente. Y qué lástima que no hubiera esta película en particular. Y la otra Exacto. opción para Camus es la rutina, ¿no? Esta rutina que él mismo identifica con el mito de Sísifo. Ok. La vida humana no tiene sentido de la misma manera que la acción de Sísifo no tiene sentido. El estar empujando constantemente una Una roca roca. por una colina, sabiendo que llegando a la cima de la colina la roca va a caer y vas a tener que reanudar esa actividad, no tiene ningún sentido. Pareciera ser un gesto vacío. Sí. Pero lo que dice Camus es justamente en ese gesto es donde encontramos a dónde agarrarnos, algo de lo que sujetarnos, la rutina. En la cotidianidad. Exactamente, en la cotidianidad. Y eso nos lleva nuevamente a la familia de Bergman, ¿no? Claro. Sí. Sí, Sí, y a todo esta tradición luterana, ¿no? Pero sí, sí, y sí, a final de cuentas, pues eso. Todo es un ciclo y de peste llegamos a pestes. sí. Y lo que yo me preguntaba ya en ese punto, si quieres, para ir cerrando, es, Sí. y entonces, y si el sentido está en la búsqueda, porque claro, Antonius Bloch está buscando sentido en la vida, no lo va a encontrar. Que es mucho, ¿no? El diálogo de muchos filósofos, ¿no? El sentido de la vida no está en darle pues está en darle un sentido, ¿no? Exacto, en la búsqueda. En la búsqueda de un Y sentido. Antonius Bloch no se alcanza a dar cuenta de eso, al menos no parece darse cuenta de ello, pero justamente pareciera que el sentido de su vida está en esta búsqueda. Y ahí viene nuevamente la metáfora de la partida de ajedrez. Pareciera ser, al menos yo quiero entender que Bergman lo que dice es, el sentido está en el juego. Mientras haya movimientos que hacer, Hay vida. hay sentido para la vida. ¿Sí? En el momento en que te dan jaque mate, pues sí, evidentemente se acabó, pero ese no es lo que importa, eso no es lo que importa es el proceso, lo que importa es la búsqueda. Si el sentido de la vida entonces está en la búsqueda, en el juego, y entonces, insisto, eso nos llevaría a esta familia, a esta sagrada familia que metida en lo cotidiano, pero además en una cotidianidad que lo que busca es la creación y es el arte. Y esto tampoco puede ser casual en el caso de Bergman, porque evidentemente lo que está haciendo Bergman es ser un juglar. Claro. Está creando, Sí. está embelleciendo un mundo que él es perfectamente consciente de que es terriblemente horroroso. Pero lo está embelleciendo a través de obras como esta, Y de qué manera lo ¿no? embellece, ¿no? Oye, Que de ahí podemos pasar como al último tema, uh-huh. que es justo enlazándolo, ¿no? Con este hombre moderno que parece ser Antonius Bloch, pues de la modernidad viene el romanticismo y a final de cuentas, pues estas cavilaciones y em, este conflicto de los personajes que justo recae en las emociones, Uh-huh. pues es romántica, ¿no? Sí, sí, sí. Y podemos ver en la fotografía, sobre todo del séptimo sello, pues el romanticismo en todo lo que da, esta imponencia de la naturaleza sobre lo diminuta que puede ser la humanidad, ¿no? Claro. El primer cuadro es sugerente, el primer cuadro pues son estas cumbres, no cumbres, sino esta playa llena de piedras, una playa inmensa con el sol en el horizonte, Uh-huh. y pues nada más vemos a Jones y a Antonius Bloch tirados en la playa. Una playa que no parece que no es nada cómoda, ¿no? Como una No, playa no, no, no turística, es, ¿no? Es no una es, no es playa, Cancún, claro. exacto, no es Sí, Cancún, es una playa árida, es una playa de sí, rocas, sí, sí, sí. y pues a final de cuentas durante toda la película va mostrando estos paisajes, ¿no? El final también es totalmente romántico, es esta imponencia de este monte en el cual danzan estas figuras La danza que están macabra, sí. muertas, Uh-huh. eh, también en el atardecer, ¿no? En esta puesta de sol. Y pues a final de cuentas, también hacemos ese enlace, ¿no? El hombre moderno que ya está, que está vislumbrándose en esta obra de Berman, con el romanticismo propio de la pesadumbre de la existencia. Sí, evidentemente, sí tienes toda la razón. Es esta encrucijada en la que se encuentra metido el hombre moderno, esta encrucijada entre la razón y la emoción, entre entender el mundo a través de la evidencia, como exige Antonius Bloch, ¿Sí? o abordar el problema de la existencia a través de la creación y del arte, ¿no? Que, Exacto.
que en el caso de los juglares, yo insisto, la figura del juglar es una figura, no en particular de este, en general la figura del juglar o del bufón a lo largo de la historia es sumamente interesante porque el bufón es el único que tiene permitido enfrentarse a la autoridad sin sufrir las consecuencias, es el único que puede decirle al rey o burlarse del rey y decirle al rey que es un tonto, que es feo, que está loco, sin que el Que lo poder maten. exacto, el poder caiga sobre él. Eh, y justamente se gana ese derecho porque es capaz de crear, porque es un artista, porque es capaz de crear cosas bellas que llenan un mundo que no tiene sentido, que llenan una vida que no tiene sentido, ¿no? Exacto. Y pues ya, el último punto sería un poco de explicar un poco qué es el séptimo sello, ¿no? Sí, 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 Darle esta referencia, pues para también entender por qué la película se llama como se llama. Pues bueno, a final de cuentas, pues vamos a remitirnos un poco al libro de libros, al libro. Ujú, al libro, a la Biblia, ujú. en su último libro, Sí, el Apocalipsis. Digo, esta palabra que suena ya fuerte, pero sí. pues no es nada más que la buena noticia, ¿no? La revelación, La sí, las revelación. revelaciones, sí. Y bueno, el séptimo sello es el último sello que se abre en esta serie de sellos que se van abriendo para abrir un libro que solamente el Cordero de Dios puede leer, que justo cada sello significa algo. Los primeros 4 sellos son los 4 jinetes del Apocalipsis Así es. que recorren el mundo y van dejando todos sus pues lo que ellos son. El quinto el quinto y el sexto sello son cataclismos que suceden a nivel global, bueno, no, pues sí, a nivel Sí, mundial. sí, mundial, sí, sí. Y pues el 7 es el silencio total, que justo podemos hablar ahí del ángel exterminador Exacto. y del inicio de las trompetas, ¿no? Sí, Que ya es el inicio del fin, porque ya después sale la bestia, ya podemos agarrar todas esas figuras demoníacas como el 666 y todo eso, pero pues es el inicio del fin. sí, Y pues justo la peste, me imagino que para la mayoría de los que vivieron la peste y sobrevivieron, pues era el inicio del fin, ¿no? sí, 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 sin duda. Era ver los muertos ya caminando por las calles y por las ciudades coloniales, las ciudades medievales. Y pues eso era la revelación, ¿no? Los muertos se levantarán de sus tumbas y nada más faltaba que bajara Dios Exacto, para ¿qué juzgar a es lo que vivos y viene? muertos. Eso es importante, ¿no? Porque claro, el séptimo sello lo que anuncia es el principio del fin, como tú dices, y el fin del fin va a ser el juicio final, es decir, eh, ¿qué cosa más agobiante que esa? Es ¿Sí? decir, eh, tu futuro, el futuro de tu eternidad se va a decidir en ese juicio, pero hacen falta todas estas, estos anuncios, todas estas premoniciones que están sumamente cargadas de un sentido escatológico Ujú. y que son justo estas que llenan de angustia a Block. Habría que preguntarnos si nosotros estamos viendo de manera apocalíptica nuestra vida con el COVID y, y otra vez yo insisto en esto, cómo nos posicionamos ante ello, ¿no? Si vamos a ser completos pesimistas como Antonius Block, si vamos a ser completos cínicos como Jones, o si hay otra manera de afrontarlo, si podemos echar mano al arte, si podemos echar mano a la comunidad, si podemos echar mano, aunque suene ridículo, al amor, para que la nueva normalidad sea otra, ¿no? Para humanizar Sí, 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 esa nueva normalidad que parece deshumanizante completamente, sí, ¿no? así es. Pero pues bueno, con esto damos un poco fin a este análisis un poco denso del séptimo sello. Es una película que vale la pena ver, está dentro de las mil y un películas que hay que ver antes de morir Hay que verla, definitivamente hay que verla, o sea, no pueden dejar de verla, y ¿no? entenderla, no solamente por lo bello del mismo arte, sino por todos estos contextos que a final de cuentas pues el cine sirve para eso, ¿no? Sirve mucho para que el propio cineasta o el creativo del cine pues tenga una catarsis un poco. Claro, me acordé ahorita de hace tiempo, en una entrevista a Woody Allen, le preguntaban por qué no veía sus películas, porque he sabido que Woody Allen no ve sus películas Claro, después de que salen, y Woody Allen decía, pues porque ya las vi suficiente mientras las hacía en el sí, proceso de producción. Dice, pero veo cine y sigo viendo siempre que puedo ese cine que es capaz de entretener, pero al mismo tiempo ponerte a pensar, ¿no?
la película que él toma para ejemplificar eso es justamente El séptimo sello de Berman. El cine definitivamente tiene que ser para entretener, no nos engañemos, Sí, pero puede alcanzar niveles artísticos, como en este caso. Yo también pensaba, hace rato que hacía las notas, pensaba en la escuela de Frankfurt, en Adorno y su aversión al cine, por considerarlo una forma de desvirtuar la cultura, ¿no? Al ser parte de una industria cultural. claro. Eh, pero yo no sé si alguna vez Adorno se dio la oportunidad, porque Adorno todavía vivía en el 57, no sé si se dio la oportunidad de meterse a una sala de cine a ver el séptimo sello y sería capaz de reconocer que esto es arte. Definitivamente, sí, sí. ¿No? Sí, era una postura bastante elitista la de Adorno, pero bueno, eso lo podemos discutir en otra ocasión. Pero bueno, pues justo damos cierre a este episodio. Pues como vieron, tocaron muchos temas que hacen referencia no solamente a la situación que estamos viviendo actualmente, sino pues las fechas, el Día de Todos los Santos, lo que llaman en estos países nórdicos el Halloween, ¿Mm? el día que es lo mismo, ¿no? A final de ¿Qué, cuentas el qué día de... festejamos, no? ¿Qué festejamos? ¿Por qué festejamos la muerte? ¿O cuál es nuestra actitud ante la muerte? Exacto, ¿no? ¿Mm? Y pues bueno, pues sigan viendo cine, sigan viendo Ingmar Bergman, sigan viendo también a estos que dejaron una huella grande y difícil de superar tal vez para quien Sí. quiera dedicarse a esto. Y pues eso es todo por nuestra parte. ¿Cierto? Síganos de nuevo, les hacemos hincapié en que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram como Subtextos Podcast. También pues nos pueden escuchar a través de YouTube, a través de Spotify o a través de iTunes. Cualquiera de esas tres plataformas nos encuentran igual como Subtextos Podcast. Pues bueno, no olviden de seguirnos. Tenemos, como les habíamos dicho, más programas, más cine por ver. Tenemos desde cine portugués, tenemos cine coreano, cine de todos los tipos para poder analizar y pues para poder hablar un poco más allá de pues la misma industria o del mismo arte cinematográfico, ¿no? Así es. Y comenten, hagamos comunidad, discutamos. Exacto, comenten y si tienen la inquietud acerca de una película que quieran que comentemos, pues el no ya lo tienen, Sí, ¿no? Y pues si es interesante, pues nosotros la retomaremos y en algún momento, digo, ya tenemos una lista bien nutrida de pendientes, de películas pendientes, pero pues en algún momento podemos hablar de la que ustedes propongan. vienen Es cosas bien interesantes. muy interesantes. Sí. Pues bueno, por mi parte sería todo. Mi nombre, les recuerdo, es Jesús Vázquez. Alejandro Díaz. Pues bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dagen är röd, men fisken död. Den svarte hukar på stranden. Ormen flaxar i himmelens höjd. Jungfrun är blek, men musen nöjd. Den svarte ränner på stranden. Bocken väser med tänderna två. Blåsten är tung och vågen slår. Den svarte mökar på stranden. Hästen sitter i trädet och gal. Vägen är bred men porten smal. Den svarte dansar på stranden. Hönan jamar i mörkaste sjö. Dagen är röd men fisken död. Den svarte hukar på stranden. Ormen flaxar i himmelens höjd. Jungfrun är blek men musen nöjd. Den svarte ränner på stranden. Suggan värper